Aprendiendo, pero vamos a comenzar con una linda oración para todos ustedes. ¿Quieren hacerlo paradito? Ahorita lo vas a hacer, José. ¿Sí? A ver, ¿me escuchas? ¿Ahí? ¿José? Perfecto. Ok. Bueno, ¿lo quieren hacer sentaditos o paraditos? ¿Cómo lo quieren hacer? Ok. Paraditos hay que hacer. De pie. Ok. En nombre del Padre, el Hijo, Espíritu Santo. Amén. Padre amoroso, en esta noche venimos ante ti, humildemente, Señor, a aprender a conocerte más de ti, Señor, a poder toda esa sabiduría que nos das a cada uno de nosotros. Ayúdanos a aprender más de ti. Guíanos, Señor, cada uno. Y a las familias que no pudieron venir, también bendícelas, Señor. Y a los que están acá, ayúdanos a seguir conociéndote cada día más para poder conocer tu lindo camino, Señor. Esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Padre, el Hijo, Espíritu Santo. Amén. Bueno, mi esposa va a comenzar. Mi querida esposa, ya la conocen, a Consuelo, ¿no? Sí. Ok. Buenas tardes. Bueno, siguiendo con las clases cuaresmales, la clase que nos corresponde a nosotros es el de la fe, necesidad de formación y educación. Yo quiero empezar leyéndoles una historia. A ver, dice, cuentan que un alpinista, desesperado por conquistar una alta montaña, partió solo hacia la cima. Llegó la noche y oscureció. La oscuridad le negó toda visibilidad y de pronto, llegando a la cima, se resbaló y cayó en el precipicio. Durante los angustiosos segundos de la caída, repasó toda su vida como una película. Ya pensando en la muerte que le esperaba, sintió un tirón de la soga, quedando colgado de la cintura a las estacas clavadas en la roca. De pronto exclamó, «Ayúdame, Dios mío». Y entonces se escuchó una voz grave y profunda de los cielos que le decía, «¿Qué quieres que haga? Sálvame, Dios mío». Contestó, «¿Realmente crees que yo soy capaz de salvarte?». «Por supuesto, Dios mío». «Entonces, corta la cuerda que te sostiene». Hubo un momento de silencio, lo pensó y el hombre se aferró más fuerte a la cuerda aún. A la mañana siguiente, el equipo de rescate encontró a un alpinista colgado, muerto, congelado, agarradas sus manos fuertemente a la soga a tan solo 2 metros del suelo. Entonces, esta historia representa mucho a cómo es que está yendo nuestra fe de nosotros. Nosotros creemos en Dios, decimos que creemos en Dios y sí, creemos, muchos estamos en el camino de Dios. Pero cuando estamos en una situación así de fuerte, en una situación difícil, pedimos el auxilio de Dios, pero muchas veces no escuchamos o no hacemos lo que Él nos indica. Y cuando nos damos cuenta, estamos así como el alpinista. Quizás era tan fácil escuchar la voz de Dios y nuestra vida iba a seguir, pero Él decidió aferrarse a su voluntad, a su control como humano, pues, ¿no? Ok, entonces, no quiere. Está frisa, es que está frisa ya. Sí, lo que Tienes pasa. que quitarle. La proyección está frisa. Sí, no, pero me quería regresar. Ok, Espérame. Ahora sí. ahí está. ¿Si era ese o era otro? No, está bien, esa es. Sí. Mis papeles. Ok, entonces, ¿qué entendemos nosotros cuando hablamos, por ejemplo, de la fe?
¿no? Muchas veces confundimos la fe con creer en Dios, pero la fe es algo más que creer en Dios, ¿no? ¿En quién creemos? ¿Qué creemos y por qué creemos? Entendamos estas preguntas que son las que nos van a llevar a identificar un poquito el significado de lo que es la fe. ¿En quién creemos? Obvio, creemos en Dios Padre, en Dios Hijo, en Dios Espíritu, ¿no? La Santísima Trinidad. ¿Qué creemos? Creemos que Dios mandó a su Hijo para la salvación de todos nosotros. ¿Y por qué creemos? Creemos porque queremos reunirnos con Él. Nuestra meta, nuestro fin es el cielo, es estar con Él, ¿verdad? Entonces, todo esto tenemos que tenerlo muy claro para poder profesar, para poder profundizar en nuestra fe. Es muy fácil decir yo creo, yo tengo fe, pero nos vamos a dar cuenta hoy día que sí es fácil decirlo, pero a veces no es fácil demostrarlo o hacerlo. ¿Qué es la fe? La fe es un don de Dios. No podemos regalar la fe. Yo no puedo pasarte mi fe a otra persona. La fe es un don de Dios. Él nos la da. Es confianza, dependencia y obediencia a Jesús Salvador, muerto y resucitado. Confianza es confiar en Él sin verlo, es confiar en Dios sin que yo lo vea, pero yo siento lo que Él hace por mí. Entonces, la confianza que nosotros ponemos a Él debe de ser completa. Dependencia, porque todos nuestros actos, todas nuestras acciones, todo tiene que ser en dependencia de Dios. Y obediencia, obvio, a través de su palabra, a través de la Biblia, a través de las enseñanzas que nosotros recibimos, nos vamos formando en el camino que Jesús nos dejó, ¿no? En su guía, en ser obedientes, en seguir las enseñanzas de Él. Es creer y aceptar 100% al que tú enviaste a este mundo para salvarnos, ¿no? Es entender muy bien qué hizo Dios, por qué mandó a su Hijo. Ayer y antes de ayer hablaban en las clases antepasadas, Roberto, no, yo no entregaría a mi hijo, Jesús tampoco, no, yo tampoco creo, ¿no? Es entender lo que Dios ha hecho, que a veces, muchas veces es fácil decirlo, oh, sí, entendemos, pero cuando nosotros nos ponemos en esa situación es mucho más difícil para cada uno de nosotros. Es completa confianza en Dios acompañada de acción. Obvio que nuestras acciones son las que van a hablar. No podemos decir nada más, yo creo, soy cristiana, vengo a misa, hago, pero ¿y nuestras acciones en casa, nuestras acciones aquí, perdón, nuestras acciones fuera con otras personas? Todo eso cuenta. Eso no te va a llevar a la fe. Esas van a ser consecuencias de la fe y ahorita las vamos a seguir mirando. Pero queremos entender que la fe es más allá que creer. La fe es confiar ciegamente en Dios. Pero esa frase, confiar ciegamente, es muy difícil de demostrarla. Nosotros podemos decir, sí, yo confío ciegamente en Dios, pero ¿es verdad? ¿Es verdad que sí? Bueno, vamos a ver que en los momentos difíciles que pasamos en el transcurso de nuestras vidas, es ahí donde verdaderamente nos damos cuenta cómo está nuestra fe. Si verdaderamente podemos decir que tenemos esa confianza en Dios o que no, pero estamos trabajando en eso. Vamos a ver eso. Bueno, yo voy a hablar de 3 ejemplos de la Biblia que realmente me ha impactado a mí en mi caminar con Dios. El primero es el de Moisés. Moisés tenía fe en Dios y guiado por él pudo superar el sinfín de obstáculos y limitaciones del faraón y comandar con éxito el éxodo de los israelitas de Egipto. Moisés tenía muchas debilidades, tenía muchos miedos,
uno de los miedos que a mí me impactó y que es parecido, parte de mi vida, es que a mí no me gusta hablar. Tengo miedo de hablar. Y cuando comencé a leer a Moisés, de Moisés, como que me tocó mi corazón. Me tocó mi corazón y pude ver la foto amplia, porque tenía mucho miedo antes de hablar de la palabra de Dios especialmente. Pero ahora me doy cuenta que si Dios ha obrado en él, también puede obrar en mí. Y ahora quiero compartir a Hebreos, quiero que me lean Hebreos. ¿Quién tiene Hebreos? ¿Que me lo puede leer, por favor, hermano? ¿Va a ser Hebreos 27 o 17? Del 11 al 27. No, Capítulo 11. versículo Y 27. capítulo 11, versículo 27 nomás. Okay. Gracias, hermano Aurelio. Por la fe, abandonó Egipto. Por la fe abandonó Egipto sin temor a la ira del rey, porque se fijaba en otra que es invisible. Él nunca tuvo esa oportunidad de tener a Dios. Él simplemente lo tenía adentro de él, y era lo invisible, es lo que no vemos. Y eso me enseña a mí a poder trabajar, a poder buscando esa fe de poder creer en lo que no veo, y que es Dios. Gracias, hermano Aurelio. Muchas gracias. Ahora vamos con Abraham. Otro ejemplo de la Biblia que también me ha cautivado también. Abraham tenía fe en Dios, estaba dispuesto a ofrecerle en sacrificio a su hijo Isaac, y finalmente Dios lo bendijo, permitiendo que su descendencia se multiplicara y formara grandes naciones. Lo que había dicho que mi esposa antes, y lo que nuestro hermano Roberto habló el lunes, que si hizo la pregunta si que realmente entregaríamos a nuestro único hijo. Para mí me falta mucho. Yo no creo que entregaría a mi hijo, no estoy listo. Esa fe, ese ejemplo que nos da Abraham, eso significa que a nosotros, cada uno de nosotros, tenemos un largo camino. La fe no se adquiere de la noche a la mañana, es un proceso. Todos los días tenemos que trabajar en nuestra fe. Y yo sigo trabajando, buscando esa fe, porque no siento que estoy ahí. Y con esa pregunta que me hice y que hizo Roberto ese día, me dejó pensando mucho. Digo, ¿dónde estoy ahorita? ¿Cómo pienso? ¿Realmente dejaría a mi hijo? ¿Qué le ofrecería? ¿Como lo hizo Dios, su único hijo? Hay mucho que pensar. Vamos ahora me gustaría que lo leyera Génesis capítulo 22 y versículo 3. ¿Quién lo tiene? Muchas gracias, hermana. Se levantó Abraham de madrugada, ensilló su burro, llamó a 2 criados para que lo acompañaran y tomó consigo a su hijo Isaac. Partió leña para el sacrificio y se puso en marcha hacia el lugar que Dios le había indicado. Al llegar al lugar que Dios le había indicado, Abraham levantó un altar y puso la leña sobre él. Luego ató a su hijo Isaac y lo colocó sobre la leña. Extendió después su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Excelente. ¿Ese es el 9 al 10? ¿Sí? Ok. Pero en ese momento también él escuchó la voz de un ángel que le decía, Abraham, Abraham. Y él paró y confió que Dios estaba con él, porque lo iba a ofrecer a su hijo también. También Abraham es otro ejemplo grande también, que él a ciegas siguió a un Dios invisible, que es difícil seguir. A mí se me hizo muy difícil creer en un Dios invisible, pero realmente eso es lo que es la fe.
tener fe, creer, confianza, dependencia y obediencia. Algo que estoy trabajando. Pero si no fuera por la gracia de Dios, realmente no estuviéramos acá, ninguno de nosotros. Ahora quiero hablar también, por último, de Job. Job tenía fe en Dios y supo mantenerse firme, dando testimonio de él en el transcurso de 2 pruebas. Dios lo bendijo, más aún se le apareció y le habló desde una tempestad. Job, un padre con 10 hijos, 7 varones y 3 mujeres. Qué difícil debe haber sido cuando todos sus hijos, la pérdida de su familia. Bien difícil. Yo me pongo a pensar, yo tengo 3 hijos. ¿Qué sería de mí? ¿Cómo estaría en ese momento si le pasa algo a mis hijos? Pero él se sostuvo, se mantenió firme en la palabra de Dios. Ahora, ¿quién me puede leer Job del 1 al 21? José, mi hermano José, que lo tiene. Capítulo 21, versículo 21, sí. Capítulo 1. Desnudo salí del seno de mi madre, desnudo allá volveré. Yahvé me lo dio, Yahvé me lo ha quitado, que su nombre sea bendito. Amén. Dios da y Dios quita. Y eso es lo difícil de entender. Pero aquí estamos, trabajando en nuestra fe. Cada uno de nosotros tenemos que tener eso en nuestro corazón, en nuestra mente. Que Dios da, pero al mismo tiempo también quita. Tenemos que estar preparados, cada uno de nosotros. Cada día le pido a Dios que me dé esa fortaleza para poder pasar por esas pruebas, porque las pruebas que no son nada fácil, pero a través de cada prueba que pasamos, que nos hacemos más fuertes. ¿Mi amor? Ok, ahora vamos a hacer una representación de cómo está nuestra fe. Ven. Jesús va a representar a una persona, bueno, a un ser humano. Yo voy a representar, es solamente representación, ¿ok? A Dios, ¿ok? Entonces, no voltees, no mires, No puedo mirar. no puedes mirar. Cuenta hasta 5 y te tiras para atrás. No mires. Okay. Tú, cuenta hasta 5 y te tiras. Okay. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. ¿Por qué no me agarras? Sí, te agarré. ¿Te caíste? Ok. Si ustedes miraron, ¿qué pasó? Jesús se tiró, pero en el momento que él pensó que yo lo iba a agarrar, no lo agarré. Entonces él se regresó, buscó el control, ¿no? Regresó el control de su cuerpo. Y es lo que sucede con nosotros y la fe. Cuando nosotros queremos que Dios nos agarre en el momento que estamos suplicándole, pidiéndole, Dios mío, hoy te necesito aquí, y Él no aparece, ¿qué hacemos? Ok, no, quizás Dios no me está escuchando, entonces yo voy a agarrar el control, yo voy a solucionar mi problema, y buscamos la manera humanamente posible de solucionar nuestros problemas. Pero, volteate. ¿Otra vez? Sí, otra vez. Pero ¿qué pasa cuando yo estoy ahí, cuando Él siente las bendiciones que Dios me da? Tírate. Sí. Ahí sí se tira con confianza. ¿Por qué? Porque está sintiendo la mano de Dios. Porque estamos sintiendo que Él está ahí. Porque en esos momentos, cuando sentimos que Dios nos bendice, que Dios está con nosotros, la confianza es plena. Oh, sí, yo creo, mi fe grandísima, y la puedo levantar al viento. Pero cuando no la sentimos, no. Entonces, ya no te tires, porque no te voy a... Entonces, nuestra fe tiene que ser así, profunda, y dejarnos llevar y caer
completamente hacia las manos de Dios. Dios nos va a salvar. Y es más o menos el mismo ejemplo del alpinista, pero un poquito más gráfico, ¿no? Yo les quiero comentar algo. Para mí este tema fue muy importante y quizás por eso son mis nervios que hoy día yo siento que me notaron más nerviosa que otras veces, porque siento que Dios me dio un jalón de orejas con este tema. Ustedes saben que Peter tiene su enfermedad y es una enfermedad que tiene sus altas y sus bajas, ¿no? Muchos no lo comprenden porque él no se ve mal, pero nosotros como padres lidiamos con eso todos los días con él. Y hay veces en las que yo he dudado de mi fe, al menos cuando lo miro a él mal, dudo. Y por eso siento que esta clase es más para mí que para todos ustedes, porque yo estoy como ese alpinista o como esa persona que cree, sé que hay un Dios, sé que Él nos sostiene, sé que tengo que ser obediente, todo lo sé, pero cuando me tiro, me agarro por mis fuerzas y tengo que aprender. Disculpe. Bueno, mis hermanos, acá vemos que todas las cosas que nos pasan a nosotros, a ustedes también le pasan. Y siento que, como dice que mi esposa, que esto es más para nosotros. Alguien también estuvo diciendo ayer, en esos días, que a veces cuando damos esos temas, que piensan que para ustedes realmente es para uno. Dios sabe cómo hace las cosas y en qué momento. Y le agradezco a Dios tanto que lo que está haciendo en cada uno de nosotros. Mi esposa es una mujer fuerte, pero también tiene sus debilidades. Cuando yo caigo, ella me levanta. Y cuando ella cae, yo la levanto. Y eso es amor. Pero al mismo tiempo, esa es la fe que tenemos que trabajar cada uno de nosotros. Ahora, vamos a leer Efesios. A ver qué nos dice Efesios de la fe. Efesios capítulo 2, versículo 8. Pues por la bondad de Dios han recibido ustedes la salvación por medio de la fe. No es esto algo que ustedes mismos hayan conseguido, sino que es un don de Dios. Nosotros no lo merecemos. No lo merecemos esa misericordia que tiene Dios hacia nosotros. Simplemente Dios es amor y a través de su amor nos dan los dones a cada uno de nosotros. Nos da la salvación, nos da ese amor, nos da la vida. Pero a veces esas cosas nos olvidamos porque estamos muy centrados en nuestras vidas. Es algo triste porque a mí también me pasa. A mí me pasa y tengo que trabajar todos los días con eso. Seguimos, ¿ven? No podemos generar fe en otros. Como decía mi esposa al principio, yo no le puedo poner mi fe a mi esposa. Ella tiene que buscarla. Yo no puedo poner fe en cada uno de ustedes. Ustedes tienen que estar dispuestos a buscar la fe. No es nada fácil, pero con Dios todo se puede. Solo Cristo nos da la fe. Regresamos. Cristo es el puente para llegar a Dios. Sin Cristo no podemos llegar a Dios. No tenemos ese intermediario. Y Jesús, Él vino para hacer ese puente para nosotros llegar ahí.
Nuestro trabajo es ayudar a la gente a llegar a Jesús. Es muy importante nuestro comportamiento como cristianos. Nosotros tenemos que ser ese ejemplo como cristianos para poder atraer a otras familias, a poder ayudar. Uno puede hablar mucho, pero si uno no pone un buen ejemplo, olvídense, nadie se va a querer acercar a Dios. ¿Por qué? Porque a veces sí, soy un cristiano y estoy haciendo cosas malas, estoy desobedeciendo a Dios. La gente eso es lo que ve. Entonces es muy importante de nosotros llevar ese ejemplo. ¿Para qué? Para poder llevar a Jesús, ayudar a esa gente a través de nuestras acciones. San Francisco de Asís dijo, a través de la amistad se aprende la fe. Palabras muy, muy sabias. Tenemos que tener esa relación con Dios, esa amistad. Porque si no tenemos esa conexión, ¿cómo vamos a llegar a Él? Estamos alejados. Hay que buscar esa conexión de día a día. Yo, por ejemplo, la busco segundo a segundo. ¿Por qué? Porque sé cuáles son mis debilidades. Hay que reconocer nuestras debilidades. Y por eso lo busco segundo a segundo. Seguimos. Sin embargo, sabemos, en Gálatas 2:16 nos dice, sin embargo sabemos que nadie es reconocido como justo por cumplir la ley, sino gracias a la fe en Jesucristo. Por esto, también nosotros hemos creído en Jesucristo para que Dios nos reconozca como justos. Gracias a esa fe y no por cumplir la ley, porque nadie será reconocido como justo por cumplir la ley. No significa que porque seamos más buenos, porque nos leamos toda la Biblia, nuestra fe se va a incrementar. No por las acciones que yo haga. Ya hemos hablado otras veces que hay mucha gente que hace acciones buenas para aparentar o para quedar bien con una iglesia o para quedar bien con alguien. Entonces sabemos que esas acciones que se hacen no van a aumentar nuestra fe. No es que, porque yo hago más cosas por alguien o por algún grupo o por una iglesia, es que mi fe va a crecer. No lo mira Dios así. Entonces vamos a darnos cuenta que no es eso, la fe es lo que va a crecer dentro de nosotros. Y yo sé que las situaciones que nos van pasando en el transcurso de nuestras vidas, esos momentos difíciles como el que paso yo con el problema de mi hijo, sé que me están haciendo más fuerte. Sé que poco a poco, aunque yo caiga, me vuelva a parar y vuelva a poner mis ojos en Dios y le vuelva a pedir perdón por dudar de mi fe y vuelva a intentarlo, sé que eso va a ir aumentando mi fe, sé que eso va a ir mejorándome a mí en mi relación con Dios, sé que eso va a hacer más fuerte mi lazo con Él. Entonces, las situaciones que nos van sucediendo en nuestras vidas van a ir generando que nuestra fe se vaya profundizando. Me gustaría agregar algo también, ¿no? Que hay situaciones que son difíciles. Ya cada situación que puede ser de enfermedad, pérdidas, cada persona lleva su cruz. No podemos generalizar porque es individual, la lucha es individual, cada persona. Y eso hay que tenerlo bien claro porque a veces como cristianos, y a mí me ha pasado, que a veces se me han pasado pensamientos que he tratado de generalizar a todos, pero no es así. Dios cada día me enseña que cada persona es única en su crecimiento de la fe, es única. Y todo tiene su tiempo para cada uno de ustedes. Eso no lo dude. Como el tiempo para mí, igualmente para ustedes. Eso quería agregarles. Gracias. Quien intente salvarse por el cumplimiento de la ley
o realizando buenas obras, no necesita de Jesús como Salvador, ya que Él pretende ser su propio Salvador. Bueno, un poco lo que ya les estaba explicando, el hecho de que, lo decía en alguna misa el Padre, ya el que hace su obra y recibe su recompensa por halagos o reconocimientos, pues es ahí donde está su premio, ya lo recibieron, ¿no? No necesitan más. Voy a agregar algo. Yo no sé ustedes, pero antes de acercarme a Cristo, yo trataba de ser mi propio Salvador. Siempre. Y no necesitaba de nadie. No me gustaba a mí que nadie me venga a ayudar tampoco. O sea que era yo, mi Dios, yo era yo, mi propia ley. Y hasta que no conocí a Cristo, pude entender la magnitud, lo que Dios va a hacer en cada uno de nosotros. Y a veces todavía me llegan pensamientos que yo puedo hacer las cosas, pero ahora la única diferencia es que tengo el ayudador, que es el Espíritu Santo, y el ayudador otra vez me jala. Me dice: hey, Jesús, estás equivocado. Tú ya intentaste ser tu propio Dios, tener tu propia fe, pero ahora yo estoy acá, ayudándote en todo momento. Y a veces es normal que nos pase eso. Nomás le quiero decir eso porque yo sé que a cada ser humano que le pasa. Y no se sientan mal en ningún momento. Más bien es una oportunidad para seguir escalando esa escalera que nos lleva a la vida eterna. No se angustien, tengan paciencia con ustedes. A veces el ser humano, yo escucho que la gente está trabajando en su fe, pero dicen: oh, pues cometí un error, regresé varias escaleras hacia atrás y es muy difícil regresar otra vez. Pero eso yo lo veo como una oportunidad para seguir creciendo. Sí, uno cae, sí, uno es humano, uno no es Dios. Si fueras Dios no caerías. Pero no somos dioses, somos criaturas creadas por Dios, creadas. Entonces hay que entender esa parte. Podemos caer 100 veces y Dios nos va a levantar otra vez. Y nuestra fe va a ser más fuerte que antes. Yo no sé por cuál sea la situación de cada uno de ustedes que estén pasando ahorita en esos momentos, pero sus corazones saben. Y cada uno de nosotros tenemos que ser conscientes y reconocer las cosas que nos impiden seguir creciendo. Hay cositas y son pequeñas a veces. A mí me pasan y son pequeñas. Y pues es pequeño, yo puedo. Pero realmente esas chiquitas se pueden volver grandes. Entonces hay que ponerle mucho ojo a esos tropiezos, mis hermanos. Seguimos. Gracias. Me encanta esa foto. Nunca recibí un abrazo tan grande hasta que conocí a Dios. En mi agonía, en mi desesperación, nunca sentí ese abrazo hasta que conocí a Jesús, mi Salvador, mi Redentor, el que me dio vida, el que cambió a esta carne, flesh, como se dice, carne. Le doy tanto gracias a Dios, porque lo que ha hecho en mí, nunca se lo voy a terminar de pagar. Y yo pienso que en cada uno de ustedes ha hecho muchísimas cosas. Y hay muchos testimonios, hay muchas cosas bellas y lindas que he podido escuchar que Dios ha hecho en ustedes también. Uno de los abrazos que los últimos que yo he sentido, porque he sentido muchos,
pero los últimos han sido relacionados a lo que he dicho que mi esposa, de mi hijo, porque yo también he sufrido mucho he sufrido. Y como dice que mi esposa, la fe, yo no le puedo poner la fe a ella, ni ella me puede poner la fe a mí, pero a través de Cristo ella la va a tener y va a seguir aumentando su fe. Pero yo también sufría mucho con mi hijo, sufría mucho y lloraba y decía, ¿por qué este niño está pasando estas cosas? ¿Por qué estoy en el hospital siempre? ¿Por qué siento esa angustia adentro de mí? Y lo veo sufrir a él. Y eso como padre, y ustedes me entenderán los que son padres, es una cruz adentro en el corazón que yo no puedo hablar por ustedes, pero ustedes saben lo que estoy diciendo. Y yo sentía así. Hasta llegué a la iglesia y todavía sentía así. Pero dentro de mí, Dios me hablaba y me decía, hey, Jesús, este es un proceso. Yo te voy a sanar. Y a través de muchas personas que acá en la iglesia, ¿okay? Porque la importancia, no voy a hablar de la iglesia tanto, pero voy a tocar algo chiquitito. Que todos ustedes dan vida, dan sanación. Había momentos que llegaba con ese dolor acá y había alguien, no sé, algo que yo le preguntaba a Dios, ayúdame, quiero saber esto, ¿por qué me está pasando? Y llegaba alguien de ustedes, cualquiera, y me decía me daba esa respuesta. Y sentía que Dios me estaba escuchando. Pero no fue de la noche a la mañana, tardó. Y lo que más impacienta al ser humano es cuando Dios tarda. ¿Sí o no? El silencio. El silencio. Desespera. Es una angustia. Y a mí me pasaba eso. Pero poco a poco Dios iba obrando a su tiempo, como iba creciendo. Y también me decía muy adentro de mí que no me aleje de la iglesia. Y se lo comparto eso porque hay momentos que nos pasan, yo digo, o simplemente que el mundo nos jala. O que no escuchamos respuesta. Correcto. Y entonces mejor. Me voy. Y así pasa. Pero no, yo me aferro más. Yo sé que mi Dios me va a contestar. Ha pasado todo ese tiempo y Dios me ha ido sanando. Yo tengo la plena certeza que Dios va a hacer su obra en mi hijo. Y ahora lo puedo hablar, porque antes no podía hablar. Y eso le quiero compartir a cada uno de ustedes. La fe que están plantando en mí. Y todavía me falta mucho. Ese fue nomás una pruebita. Lo que Dios va a hacer en nuestra familia. No solo en mi hijo, pero en nuestra familia. Y ahora sé la importancia de la confianza, dependencia y de ser obedientes. Me ha costado, especialmente el último, la obediencia. Es muy difícil a veces cuando uno es terquito, y yo he sido terco, como hombre he sido terco. Poquito, pero ustedes me entenderán los varones, ¿no? Sí, he sido muy terco, es cierto, amor. Pero si no fuera por la gracia de Dios, no estuviera compartiendo estas cosas. Y me gusta compartir estas cosas, mis vivencias, porque tal vez le pueda ayudar a cada uno de ustedes. Nunca pensé compartir mis cosas, porque no me gustaba compartir mis cosas tampoco. Tenía vergüenza, tenía mucho pavor, pero sé que Dios ha ido obrando de poquito a poquito. Cada piedra que ha habido
enfrente de mí, Dios lo ha ido moviendo poco a poco. Y a través de mis tropiezos puedo ver que esa fe que Dios nos puede dar a cada uno de nosotros, que lo está plantando, que lo está regando día a día. Y normalmente también con mi esposa, porque ella tiene sus cosas. Pero sí puedo poner el ejemplo a mi esposa para que ella también se agarre y caminar los dos juntos. Cuando yo caigo, ella me levanta. Y así debe ser una pareja, especialmente si queremos caminar con Cristo. Y acá hemos recibido, yo, por mi lado, yo no sé tú, pero por mi lado, en esta hermosa iglesia, he recibido muchos buenos ejemplos. Y a través de esos ejemplos, me ha agarrado y hacia adelante, sin importar las consecuencias, los dolores que sentimos adentro. Entonces, les invito a que sean fuertes, que se decidan, que Dios todo lo puede. Y también es importante hacer nuestra parte, ¿no? La oración, obedecer, demostrar con ejemplos. Sabemos que eso es algo que se nos repite mucho en la iglesia, en diferentes clases, en las misas, y es la única manera de aumentar y profesar nuestra fe. Es un don que Dios nos regala, pero es algo que nosotros tenemos que trabajar con la oración, con las buenas obras, compartiendo con gente que tiene el mismo sentir que nosotros, que comparten las mismas creencias, que compartimos lo mismo, ¿no? Es importante. Vamos a ver otro versículo más de la Biblia, que es Marcos capítulo 16, versículo 16. El que crea y sea bautizado obtendrá la salvación, pero el que no crea será condenado. Yo, por ejemplo, antes de acercarme a la iglesia, antes de acercarme a Dios en primer lugar, porque primero me acerqué a Dios en mi ignorancia, con lo poco que sabía, me acerqué a Dios. Después vine a la iglesia. Yo no creía antes y no sabía la importancia, lo que es el bautizo, tampoco. O sea que esas cosas para mí Eran social. Era un evento social. Social, exacto, así. Era un evento social. Y hasta que no entendí la importancia que era para mi crecimiento espiritual, no podía entender, no me entraba en mi cabeza que era tan importante, aunque es parte del crecimiento cristiano, pero es muy importante de ser bautizado y de creer, porque dice que el que no cree será condenado. O sea que yo me estaba condenando, en mi ignorancia me estaba condenando yo, porque como le venía diciendo, pensaba que era mi propio Dios, hacía mi voluntad, no escuchaba consejos, y todo eso me llevaba ¿qué? Al abismo. Vamos, siguiente. Todos los profetas, vamos a ver Hechos capítulo 10, versículo 43. Todos los profetas habían hablado ya de Jesús. Ahí voy a parar. Antes que vinieran a la iglesia ustedes, yo no sé, pero a mí mucha gente me había hablado de Dios. Mucha gente venía y me habían, trataban de acercarme a Dios de una u otra manera. En los tiempos antes de Jesús ya pasaba, pero en mis tiempos también pasaba. Y eso a veces no vemos esas cosas, son pequeñeces, ¿no? Son pequeñeces que a veces que no vemos. Dios nos manda a muchas personas, a ángeles, yo les digo. Son ángeles porque vienen y nos traen el mensaje. Y lo que hacemos, no, gracias, no tengo tiempo. Yo era una de esas personas, no, estoy trabajando.
no tengo tiempo, tengo que alimentar a mi familia. No, es que quiero ahorrar dinero para comprar no sé qué. Y eso nos pasa mucho. Y muchas veces es porque vemos a la persona, pero no vemos que es Dios quien nos está mandando el mensaje. A mí me pasó mucho tiempo cuando Peter estaba enfermo y todavía era chiquito, recién empezó con su enfermedad. Pues nosotros cuando nos enteramos en sí lo fuerte de la enfermedad, que era a Peter le dan medicina para bajarle su sistema inmunológico porque su sistema inmunológico se le dispara para arriba. Entonces cuando nos explicaron bien cómo funciona eso y que su sistema va a estar bien bajo y que no puede estar alrededor de gente que esté enferma, porque si se enferma va a terminar en el hospital, entonces uno en su casa encerrado, todo limpio y todo, y nos alejamos de mucha gente, nos alejamos de, yo creo que de los pocos amistades que teníamos, porque en ese tiempo también tenían niños y los niños siempre andan enfermos, entonces yo paraba en mi casa con mis hijos y llegaban, como dice él, una vez llegaron y me tocaron la ventana y eran unas señoras de otra religión y queremos hablarte de Dios y que por aquí, que por allá. Entonces yo, no, mi hijo está enfermo, nadie puede entrar porque está bien. Y ellas insistían. Una vez fue así, se fueron, volvieron. Venimos ¿cómo está tu hijo? Queremos orar por él. Y oraban ahí en la puerta, sin que yo le dé respuesta ni nada. Solamente queremos orar, no tienes que hacer ni decir nada, solamente aquí. Y yo las veía a las señoras, pues, y de ahí otra vez llegaban. Y siempre me preguntaban, ¿cómo está tu hijo? Vamos a volver a orar por él. ¿No quieres escuchar la palabra? Y yo les decía lo mismo. Y era por seguridad de mi hijo, ¿no? No puedo abrirles. Y ellas me decían, no, si quieres por la ventana podemos conversar y escucharnos, puedes escuchar. Y estuve mucho tiempo así. Ellas vinieron cada semana a mi ventana y me hablaban de la palabra de Dios por mucho tiempo. Habían cosas que yo no compartía con ellas por quizás diferencias de religiones. Y yo siempre les dije desde un comienzo, yo creo en Dios, no creo en la diferencia de religiones, y si hablamos de Dios, pues está bien, ¿no? Y así nos mantuvimos. Y después de mucho tiempo yo me di cuenta que era Dios. Dios me buscó a mí de diferentes maneras. Y el otro día recordaba también con Jesús, que no fue la primera vez. Cuando yo vivía en Perú, una vez también estaba yo sentada en un parque y vinieron unos chicos y empezaron a hablarnos de Dios, a mí y a unos amigos. Entonces digo, Dios ha estado ahí siempre buscándome y al final nos encuentra, y cuando tú decides abrirle la puerta, pues aquí estamos ahora parados hablando de él. Como Jonás, sí saben, ¿no? Sí se fue, intentó y Dios lo alcanzó. De una u otra manera, a la buena o a la mala, igual a nosotros. No somos exentos a eso. Bueno, seguimos. No he terminado. Sorry. Ya. Y había dicho que quienes creen en Él reciben por medio de Él el perdón de los pecados. A mí me tocó trabajar mucho en eso, de poder creer en Él. Porque pues sí, había, pero no lo vivía. Es muy diferente decir, sí sé que hay un Dios como dice que mi esposa, pero vivirlo, cargar tu cruz, dejar las cosas del mundo, no es nada fácil, especialmente cuando uno crece en el mundo. Y eso yo pienso que a muchos de nosotros nos ha pasado. Ahora en los jóvenes veo la lucha que hay. Y oro mucho por ellos, por los jóvenes, por las parejas que se van a casar. Porque realmente el mundo, si uno se deja trabajar por el mundo te absorbe. Y especialmente cuando uno no tiene a Dios, olvídense. Ahora, cada uno de nosotros somos misioneros, portadores de la palabra. Y les invito a cada uno de ustedes que sigan trabajando. Yo sé que lo están haciendo, pero que le echen ganas. Especialmente
especialmente a esa a gente joven que hay. Y obvio también a familias que están pasando por momentos difíciles, que no conocen a Dios. Pero digo jóvenes porque pues ahorita, lastimosamente, la base de la familia, que es Dios, no está en ellos ahorita. ¿Por qué razón? Y cada uno de nosotros somos responsables de poder llevar ese mensaje a los demás. Y yo hago hincapié en algo. Jesús se refiere mucho a los jóvenes, pero yo me refiero a los niños, porque es ahí donde vamos a sembrar la semilla. Enséñale a los niños desde la infancia a conocer a Dios, para que ellos luego puedan creer en Él. Si tú no les enseñas a los niños desde chiquitos a conocer a Dios, va a ser más difícil que cuando sean jóvenes crean en Él. Va a ser muy difícil. Pero si tú a un niño en sus primeros años, cuando él está haciendo conciencia de su ser, de su persona, le empiezas a hablar de Dios, él va a nacer, él va a crecer con Dios como parte de su familia. Y después de que lo conozca, va a creer en Él. Va a haber ese temor a Dios, que no es miedo, es respeto. Pero si tú no has hecho eso desde la infancia con tus pequeños y quieres ya cuando están adolescentes, que han vivido, como dice Jesús, que han sido formados por el mundo. Oh, sí, que tienes que creer en Dios, que mira, que te va a pasar, que estás... Va a ser mucho más difícil. Por eso hagamos hincapié en nuestros pequeños para que ellos conozcan a Dios y puedan creer en Él. Y ayer, voy a agregar también, ayer estuve hablando con unas hermanitas que también escuché algo muy lindo ayer. Y justamente estamos tocando ese tema que la mamá su boca cuando estaba embarazada y que el niño está bien tranquilo acá, pero ella vino desde que el bebé estaba en su vientre. ¿Ustedes piensan que los niños, un ser no siente? Sí. Y me dejó pensando eso ayer. Digo, wow, digo, Dios puede valerse de muchas cosas. A los que van a tener hijos, o los que están pensando tener hijos o nietos, no sé, que les invito, que traigan a sus esposas, acérquenlo a Dios, a la iglesia, vayan, que yo pienso que eso va a ser un cambio de vida para cada uno de ustedes, va a ser la diferencia, porque el niño o la niña siente, desde que el vientre de la madre, Dios lo hace todo perfecto, Él no se equivoca. Los imperfectos somos nosotros los que hacemos los errores. Seguimos, ven. ¿Ya acabaste? Sí. ¿Cómo forjar una auténtica fe en Dios? Si deseamos tener auténtica fe, debemos aspirar a reconocer la soberanía de Dios por encima de todo, por encima de todas las personas, circunstancias y cosas que nos encontremos a diario, de toda situación positiva, negativa, persona buena o mala. A pesar de todo, nuestros deseos, de nuestra fe, nuestra creencia hacia Dios tiene que estar por encima de todo. ¿Quién no ha explotado cuando se ha encontrado con una persona de mal humor, por ejemplo? O cuántas veces nos han acá dado testimonio de que van en el freeway y alguien se te mete y uno va y quiere hacer lo mismo. Entonces tenemos que saber controlar esa situación y dejarlo todo a manos de Dios. Jesús era así. Ahora, Sí. ahora no. Ahora nada más, ok, ya deja lo que pase, está apurado. Pasa, Que Dios hermano, lo cuide. pasa. Y todavía lo que hago, me muevo todavía para que pase, para que tenga un buen espacio. Pasa, Y que Dios lo que bendiga. Dios lo ¿verdad? bendiga. Como el cambio, antes era o lisuras o agárrense porque ahí... pero- Ahí va Jesús atrás. Sí. No, así tampoco. No, entonces hay que manejar esto bastante en circunstancias y cosas que encontramos a diario. Y tanto si los entornos dispuestos por Dios están
consonancia con nuestras nociones como si no. Y volvemos a lo mismo, situaciones buenas o situaciones malas. Sean no superficialmente beneficiosas para nosotros o tampoco sean beneficiosas para nosotros, porque es a lo que representábamos aquí. Cuando estamos de buenas, cuando estamos que sí, que Dios nos bendice, que todo está bien, ahí estamos, y cuando no, pues nos alejamos, ¿no? Tenemos que conocer nuestro lugar como seres creados y buscar la voluntad de Dios venerándolo de corazón. La fe solo vive en la medida en que cambia nuestra vida. Sí. En concreto, la fe en Jesucristo nos lleva a creer que ya fuimos perdonados y vivir como tales. Estamos en paz con Dios, ya no somos esclavos del pecado, ni siervos del enemigo. Somos libres de toda prisión o atadura. Me hace pensar mucho estas cosas. Cuando uno realmente, cuando vive en el mundo, uno está sirviendo al enemigo y uno ni cuenta se da. Uno está realmente ciego hasta que no conoce los caminos del Señor. Y vive uno, como a veces me ha puesto a pensar yo, que uno no está en una prisión, ¿no? Pero realmente estamos en una prisión nosotros mismos, adentro. Adentro vivimos en una prisión. Cuando estamos en el mundo, estamos de aquí para allá y no salimos de ahí. Y no lo vemos hasta que llega la luz, que es Dios. ¿A través de quién? De Jesús. ¿Y guiado por quién? Por el Espíritu Santo. ¿Quieres agregar algo más? Y ya, esa es la última. Y se acabó. Le agradezco por su paciencia a cada uno de ustedes, a mi esposa también, y que Dios los siga bendiciendo a cada uno de ustedes. Esos aplausos son para el único, para nuestro Padre Celestial. Y que tengan bonita noche. Y si tienen alguna pregunta que hacerle a Jesús, a por Jesús, favor. por favor. A Jesús. Si tienen alguna pregunta, con todo gusto, haré todo lo posible de contestárselas. O algún comentario. De diferentes colores, lo que sea. Antes que mi hermano Diácono Everardo haga la oración. Sí. Yo solo quiero compartirles, ayer estuvo el Diácono Everardo dando la clase y compartí algo acerca de lo que él estuvo compartiéndonos con nosotros. Y verdaderamente a mí me impacta cómo Dios nos habla de muchas maneras. Ayer le compartí al Diácono Everardo que en el transcurso que venía estaba meditando sobre lo que él nos predicó. Ahora les comparto a ustedes que en el transcurso del día estuve pensando acerca de mi fe y le preguntaba al Señor que sin mirarlo, yo sabía que Él existía y que aunque yo no era merecedora de tantas bendiciones, Él me las daba porque Él es amor y Él es Padre y el Padre que nos quiere ver felices. Le decía, no te merezco, Señor, pero por tu amor que tú nos tienes, por tu amor que tú me tienes, yo soy bendecida. Y también pensé que no soy merecedora de bendiciones que Dios me da y que soy pecadora, pero que también debo de creer que soy hija de Dios porque ya fui perdonada con su muerte en la cruz. Amén. Amén. Qué lindo, hermano. Gracias por compartirnos. Realmente ayer aprendimos mucho con nuestro hermano, con el Diácono Everardo ayer, que nos hizo mucho pensar, que nos hizo mucho tomar conciencia. Y sí, de acuerdo, estoy muy, muy de acuerdo contigo. Dios realmente trae ese mensaje de diferentes maneras, usa diferentes personas, puede ser a un joven, a un adulto, hasta a un niño chiquito puede darnos un mensaje, pero hay que estar dispuestos
y abiertos en ese momento para poder recibirlo, esos regalitos que nos dan. Bueno, para mí son grandes, porque eso es lo que me dan vida, eso es lo que cambia mi estilo de vida, porque ser cristiano es un estilo de vida. Y aumenta nuestra fe. Y aumenta nuestra fe. ¿Ok? ¿Algo más? Antes que ya cuando vea suba y... ¿Sí? Ok. Excelente. Muchas gracias a todos. Gracias. ¿Te la doy? ¿O me la da? Otra bendición. Ya le quitaste la hoja. Sí, sigue otra plática, no bendición, no se crea, ya se acabó. No, nomás un comentario bien rápido. Cuando uno hace un tema, o yo, mi último tema que hago, siempre digo como, ya no hay más que decir. Dice uno, yo ayer, lo que di ayer, para mí era algo que cubría casi todo. Y dije, ya, ¿qué más pueden hablar? Y luego escucho este tema y dice, no, sí hay más. Y luego vamos a venir en misa mañana, tenemos otro tema, y vamos a escuchar diferente. Y venimos a misa y escuchamos algo diferente. O sea, siempre hay más. Uno piensa que ya acabó, que ya escuchó todo, que ya no hay otra manera. Y siempre hay más, y más, y más, y nunca se va a acabar. Entonces es algo maravilloso como Dios maneja las cosas y cómo Él nos va dando lo que vamos necesitando cada día. Y para mí estas clases, gracias a Dios, me ha permitido estar en todas. No sé ni cómo, porque usualmente batallo mucho en el trabajo, pero hoy se ha dado. He confiado en Él y le he dejado que Él haga su obra. Y han sido, aunque son clases de, estamos como lo básico de la espiritualidad, del cristianismo, pero nos da tanta enseñanza. Y qué bueno que nos ha tocado escucharlas, porque es lo que necesitamos escuchar para volver otra vez a agarrar esos cimientos y agarrar fuerza para nosotros crecer otra vez. Y así comenzamos. Entonces tenemos que volver a estos cimientos. Y lo estamos refortalezando otra vez. Pues, felicidades a todos los que están asistiendo y pues seguimos, viene mañana y los días que faltan, ¿verdad? Para seguir llenándonos de Dios y que Él nos vaya guiando en nuestro camino. Voy a invitarlos a que nos pongamos de pie y vamos a hacer una breve oracióncita y a darle la bendición de nuestro Señor Jesucristo. Señor, te damos gracias por cada uno de mis hermanos aquí presentes y por esta pareja que nos ha dado esta enseñanza tan bella para que los sigas usando, mi Señor, y a nosotros nos sigas enseñando a través de quien tú quieras, Señor. Son muchas las personas que pueden hacerlo y sé que tú nos has escogido para que llevemos tu palabra, Señor. Te agradecemos por ello. No entiendo por qué, pero bueno, tú sabes el porqué de las cosas y no te vamos a cuestionar, sino vamos a aceptar tu voluntad y hacer lo que tú quieras que pase en nuestra vida, mi Señor. Yo te pido por cada uno de mis hermanos aquí presente, por sus necesidades, aunque sé que son muchas y son diferentes, pero también sabemos en fe que tú las cuidas y las puedes cuidar todas, mi Señor. Nos ponemos en tu presencia, pedimos que derrames de tu Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros y nos protejas en nuestro camino en la casa, y que también podamos llevar esta palabra a esas personas que no pudieron venir o que no conocen de ti, mi Señor, que nosotros seamos esas lucecitas para que ellos también encuentren el camino hacia ti, mi Señor. Hoy en este día, de parte de nuestro Señor Jesucristo, yo les doy la bendición de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mis hermanos, que Dios los bendiga y que tengan muy bonito camino a casa.